Carísimos en Cristo, bienvenidos a Mater Fátima, espero que se encuentren bien. Seguimos en este itinerario día a día, camino a camino, paso a paso, para llegar a la meta de entregar nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser al Inmaculado Corazón de María y ella que se encargue de entregárselo a Jesús. Qué alegría de saber que seremos pertenencia y por lo tanto tesoro de aquella misión que le dejó Cristo a la Santísima Virgen María. Cuando estaba en la cruz le dice, he ahí a tus hijos. Y por lo tanto María, a través de este santo, San Luis María Griñón de Montfort, dejándonos este método tan hermoso para llegar a ella y a través de ella a Jesús, pues ahora se está ocupando de nosotros. Día y noche es una madre que no se olvida de sus hijos y quiere ver cómo puede atraer esos hijos al corazón de su Hijo, al corazón de Jesús. Bien, pues vamos a empezar nuestra meditación del día de hoy. Hoy vamos a meditar sobre el pecado mortal. Les puedo asegurar que es una meditación muy incómoda, muy dura, mas sin embargo muy bella. Y vamos a pedirle al Señor luz y gracia para poder adentrarnos en esta meditación. Nos ponemos en la presencia de Dios y entonces vamos a hablar del pecado mortal. El pecado mortal. Por eso es dura. No es porque el Padre me va a decir algo que me afecte o me quiere insultar. No, es que si vivo en esto, me voy a sentir muy incómodo, pero va a ser muy sano. Muchos de nosotros, cuando nos han hecho meditar sobre el pecado mortal y sus consecuencias, nos ha ayudado para empezar una nueva vida, una confesión de vida, una confesión general y empezar de cero, empezar a amar a Dios con todo nuestro corazón. Después de haber visto errores en nuestra vida, queremos empezar de nuevo. Pues pedimos que el Espíritu Santo ilumine corazón y mente, entendimiento de tu alma, para que puedas captar esta dura pero sana noticia que Dios te quiere dar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, está en Romanos 6, del 19 en adelante. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad, esa era la vida de muchos de nosotros, la vida de pecado, como esclavos suyos, o sea, éramos esclavos de los miembros que estaban apegados al pecado, para que obrasen la maldad. A eso nos dedicábamos, a ofender a Dios, a hacer daño a mi alma, a mi cuerpo, y por qué no también decirlo, a hacer daño a las personas, el alma de las personas y el cuerpo, sus vidas. Ofreced ahora, porque ya San Pablo asume que hay un cambio cuando uno se encuentra con Cristo, vuestros miembros a la justicia, dejad el pecado ya. Y así dice, como esclavos suyos para vuestra santificación. Entonces, que mis miembros, ojos, oídos, boca, tacto, etcétera, ya no sean esclavos del pecado, sino que vayamos a la justicia, ¿sí? La santidad. Recuerden, justicia tiene el equivalente a santidad, virtud. Un hombre justo era un hombre virtuoso en aquel entonces. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. Claro, uno hacía lo que quería. No significa que era correcto, pero hacía lo que quería. ¿Y qué frutos obteníais entonces? La muerte, la tristeza, la división. El que peca no puede tener paz, por ejemplo. Ustedes lo saben, quien peca no puede tener paz.
cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte eterna, no solamente esta muerte humana. Ahora, en cambio, fíjate el adverbio ahora, ya somos criaturas nuevas, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios. Recuerda que San Luis María Griñón de Montfort le habla de la esclavitud mariana. Es bellísima. O sea, yo estoy totalmente a disposición de la Virgen María. Yo voy a hacer lo que ella me pida. No tengo problema. Ahora sois hechos esclavos de Dios. Imagínense, si queremos ser esclavos de la Virgen, ¿cómo no vamos a ser esclavos? Aunque Él dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Quizás una palabra que nos cuesta entender por el contexto de hoy, ¿no? La esclavitud, yo no quiero saber nada de esclavitud. Sí, pero aquí estamos hablando de una esclavitud espiritual, o sea, yo hago una entrega y una dependencia total de la Virgen. Yo sí me entrego a ella y entregándome a ella, seré esclavo de Dios. Pero el Señor utiliza otra palabra que te va a gustar más. Ya no eres siervo, sino amigo. Pero bueno, San Pablo está jugando con esas dos palabras cuando los miembros de la persona estaban abocados al pecado o ahora estáis totalmente abocados a Dios. Dais frutos para la santidad, que vive en Dios, da frutos de santidad, claro, que conducen a la vida eterna. Este es el problema. Quien peca mortalmente está arriesgando condenarse eternamente. Esa es la gravedad del asunto. Porque la paga del pecado es la muerte. El que peca muere. Pero recuerden, porque a veces los conceptos no los utilizamos como los utiliza San Pablo. Ay, no, si yo peco muero. Ay, qué vergüenza, qué miedo, no quiero morir. No, hijo, te está hablando de la muerte eterna, del infierno, para entendernos. Mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De quién quiere ser esclavo? ¿Se recuerdan que la primera semana, que es donde estamos ahora, son 4 etapas, 4 semanas? La primera etapa o semana, San Luis María Griñón de Montfort quiere que nos, vaciemos del mundo, totalmente del mundo. Según Rollo Marín, ¿qué nos va a decir Rollo Marín? Fantástico Rollo Marín. El pecado es el enemigo único. El otro día veíamos que había 3 enemigos secundarios externos, ¿sí? El mundo, el demonio y la carne. Dice, ya que todos los demás son tanto cuanto provienen del pecado y me llevan a él. Por eso son enemigos. Pero el gran enemigo es que yo viva desgraciado. Fíjate, ¿qué significa desgraciado? Que es una palabra que se utiliza muy vulgarmente hoy. Eres un desgraciado y estás insultando a la persona. No, un desgraciado significa que está sin gracia, que está en pecado. Entonces, eres desgraciado, o sea, lo vas a pasar mal, estás mal porque no tienes la gracia de Dios. Por eso eres un desgraciado, sin gracia. Entonces, ¿qué es el pecado? Una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Yo decido decirle a Dios que no me interesa, no quiero vivir con Él. Para que haya pecado se necesitan 3 elementos. Pecado mortal, materia grave, pleno conocimiento de que la materia es grave, o sea, sé que esto no se debe hacer, y pleno consentimiento. Pongo aquí el corazón porque la voluntad físicamente la queremos poner en el corazón, pero es la facultad de la voluntad, ¿no? La voluntad abraza, es materia grave, objetivamente es materia grave. Sé que es materia grave, me apetece y voy por ella. No debo comer demasiado, pero estoy en un buffet y sé que hay muchos platos. Si como el 5.º plato, ya estoy en gula. ¿Por qué? Porque yo no necesito 5 platos, necesito 2. 2 normalitos y mi cuerpo me dice, gracias, ya tengo para trabajar. No me tienes que dar 5 postres, 18 bebidas, 3 primeros, 4 segundos. Esos son los buffets. Una invitación a ofender a Dios. Terriblemente. Entonces sé que no debo hacerlo y en cambio lo hago. Pues en un estado de pecado mortal. Los 3 elementos tienen que darse. Si la materia no fuera grave, es pecado venial, que mañana lo vamos a ver, ¿sí? El pecado venial. Ahora estamos hablando del pecado que rompe la amistad con Dios y hipoteca, o pone en peligro mi salvación eterna.
Si, por ejemplo, la materia no fuera grave, pues es pecado venial. Si yo, por ejemplo, no tengo el pleno conocimiento de que esto no se debe hacer, imagínate, no sé, algo que yo no me di cuenta, o en la educación de mi familia no me dijeron que esto era importante, mentir. Pues si mi papá, mi mamá mentían y me enseñaron a mentir, y entonces el niño miente. Oye, es gravísimo, estás engañando al profesor, estás engañando, no sé, en la universidad, etcétera. Y en cosas graves, serias, a la novia, la estás mintiendo, la estás engañando. Pues es una materia grave y por lo tanto, pero no tengo el conocimiento porque desde pequeño me enseñaron a mentir. Así se usaba en mi casa. Pues entonces, fíjate, por no tener ese conocimiento, digamos, claro, podía dejar de ser grave y o atenuar la responsabilidad. ¿Sí? Porque, pues, oye, yo debí de haber sido educado así, pero bien educado, pero no me educaron. Hay cuánta gente. Yo recuerdo que, ya es una historia de hace muchos años, un sicario, esos que matan, que suelen ir en motos y luego disparan a las personas, les contratan para dispararles, se llaman sicarios en muchos países, entre ellos Colombia. Y recuerdo una historia, ya tiene 2 décadas mínimo, pero un sicario, fíjate, había ido con el sacerdote a bendecir la pistola para tener puntería y matar a la persona que le mandaban pagándole matar. Imagínate. O sea, qué mezcla. O sea, es un matón, mas sin embargo le va a pedir ayuda a Dios para matar a alguien, que es una injusticia, es un pecado mortal. Entonces, seguramente el ambiente en el que fue formada esa persona, pues está muy mal y no tenía esa conciencia de lo que estaba haciendo. Bueno, también, si no hay, por ejemplo, me obligaron, ¿no? Me obligaron a robar, ¿no? A fallar, a mentir al jefe o pasar las claves, etcétera. Bueno, no debiste haber pasado las claves de la cuenta bancaria de la empresa, pero me pusieron una pistola o estaban matando a mi hijo y tuve que revelarlo por miedo, por lo que fuera. Pues voluntariamente yo no quería ofender, no quería fallar la empresa, etcétera. No debiste haber hecho, es un secreto de la empresa, que es grave lo que has hecho. Sí, pero iban a matar a mi hijo. Entonces mi voluntad estaba, digamos, condicionada. Bueno, tipos de pecadores. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Hay pecadores. Cada persona peca de su forma, de su estilo, de su forma de ser, de criterios, todo. Entonces, pero hay 4, digamos, como grandes divisiones, 4 formas de pecado que nos ayudan como a entender un poquito dónde está nuestro corazón, ¿sí? Y esas son las que vamos a tratar, ¿no? Son legión los hombres, las personas que viven en pecado. Fíjate, o sea, son legión, hay 8,000,000,000 de personas en el mundo. Pues yo no sé cuántos hay exactamente, pero les puedo asegurar que más de 6,000, yo creo que más de 7,000,000,000 de personas en el mundo son desgraciados, o sea, no tienen la gracia en su corazón. O sea, la vida eterna en ellos está en un riesgo altísimo. ¿Por qué no aman a Dios? ¿Porque mienten? ¿Porque roban? ¿Porque hacen daño? Sabiendo que no, a lo mejor no son católicos, pero saben lo que están haciendo y lo hacen por placer, por ambición, por lo que sea. No llegan porque están yendo en contra de la verdad. No serán católicos, no conocerán la Biblia, pero saben que van en contra de la verdad. Gran peligro están esas almas. Por lo tanto, lógicamente, el desconocimiento puede, como decía, quizá no es tan grave o puede atenuar o inclusive eximir de la responsabilidad, pero no es la tónica normal. La tónica normal es que muchos que pecan o pecamos mortalmente sabemos lo que se está haciendo perfectamente y no quiero detenerme o no me apetece. ¿Cuáles son los 4 tipos de pecado? Pecados de ignorancia, ¿sí? Que son precisamente los que han recibido una educación antirreligiosa. Recuerdo, fíjense, André Froissart, que es un converso, un gran pensador francés, ya murió, un grande de la historia moderna. Sus papás eran ateos. Entonces, él odiaba. Recuerdo cómo describe la Navidad. Imagínense, o sea, ¿qué celebran?
una familia atea? Si la Navidad es el nacimiento de Dios, del Hijo de Dios, o sea, imagínate. Entonces, ¿qué celebran? Y él, me recuerdo la frase final que utiliza describiendo la Navidad. Dice, celebrábamos la fiesta de nadie. Ropita, mejores comidas en la sala especial de la casa, etcétera. Un poquito más parlachines, porque pues estamos en un ambiente festivo, los mismos de la familia, pero pues un poquito más ambientados. Pero fíjate qué duro, celebrábamos la fiesta de nadie. André Frosar, ¿qué le puedes pedir? Después Dios salió a su encuentro y lo convierte. Dice, Dios existe, yo me lo encontré. Porque él hizo, su conversión es muy bella, a la San Pablo, como dicen, porque entra a una iglesia a esperar a un amigo. Bueno, estaba allí la iglesia, delante de la iglesia, entra por curiosidad, por lo que fuera, pero entró. Dice él que estuvo 5 minutos, o sea, fue muy poquito el tiempo. Entró, ateo, odiando la iglesia seguramente, y sale católico. Por eso su libro de testimonio es Dios existe, yo me lo encontré. También hay personas que no tienen gran inteligencia y bueno, pues esto puede eximir también de responsabilidad o atenuar digamos la responsabilidad. El ambiente hostil, imagínate, el ambiente me está presionando para hacer daño. Por eso hay personas que, aunque tienen este ambiente, que es ignorancia, pero no dejan de ofender a Dios, dice, algún conocimiento de la malicia del pecado tienen, se dan cuenta perfecta de que ciertas acciones que cometen son, y que las hacen recurrentemente, son contra la moral. La moral, digamos, el sentido moral, lo tenemos todo, de distinguir el bien y el mal, la moralidad. Entonces, me doy cuenta que no son rectas. Y el remordimiento, la conciencia. La conciencia me recuerda que no he hecho bien. Tienen suficiente capacidad para cometer, algunos de ellos saben que están haciendo mal, pero pecado mortal. Su responsabilidad puede ser atenuada delante de Dios, porque si hay personas que cometen pecados y porque han sido mal formadas en su familia o en el ambiente hostil, etcétera, pero en el fondo buscan la bondad, la belleza, la verdad, pues digamos la responsabilidad puede ser atenuada delante de Dios, no delante de los hombres. Oye, no sé, robé, y claro, yo tengo que pagar eso. No, pues ya me gasté el dinero, pues vas a ir a la cárcel. Humanamente tienes que pagar, pero delante de Dios, oye, porque te enseñaron a robar, no tenías otra forma de vivir, y te han enseñado, pues no tenías otra luz que no fuera eso que viste desde pequeño, pues Dios puede atenuar digamos, las consecuencias, ¿no? La responsabilidad. Porque aunque uno haya hecho mal, tiene un corazón sincero en el fondo del corazón, reconoce sus flaquezas y a lo mejor por eso no lo evita, pero se mantiene recto en lo fundamental. Yo no quiero el mal, no quiero hacer daño a nadie, pero pues es mi forma de vivir. Suelen volverse a Dios estas personas con una relativa facilidad. Cuando se encuentran con Cristo dicen, ¿qué he estado haciendo? Yo no quiero perder más tiempo. Ya estuve lejos de Dios, ahora quiero estar con Dios. Después vienen los pecados de fragilidad. Estas personas ya tienen una instrucción religiosa, ya reconocen, ya saben lo que es y lo que no es, ¿sí? Por lo tanto, no pueden, ay, mis desórdenes, no, es que no sabía, nadie me ha dicho que esto era así. No, esto ya tiene una formación moral, digamos, de catequesis, ya tiene una formación a lo mejor de un buen colegio, pero después vas a la empresa y robas. No, te formaste, tu familia era católica, tu colegio era católico, ibas a misa, entonces sí conocías, pero te gusta el dinero. Le llaman pecado de fragilidad. Fíjate, no, ningún pecado se justifica. Estamos hablando de pecados, simplemente de tipos de pecados. Entonces, no, pues si es ignorancia, puede atenuar, pero no justifica. Fíjate, pues no, hazlo porque como no sabes nada, puedes hacer el pecado. No, señor. Tengo que investigar. Para eso es la vida, para eso es la inteligencia, para preguntar y crecer en lo que tengo que aprender para vivir mi vida recta. Están instruidos, no pueden echarle la culpa a los demás de no cumplir con sus deberes,
No pecan con una malicia calculada, fría, etcétera, pero sí conocen que pecan. Y les falta fuerza de voluntad, por eso les presenta la tentación y caen. No tienen una vida espiritual seria, exigente, y bueno, pues me presentan cervezas, y a mí me gusta la cerveza, y terminé con la cerveza número 12, y bueno, terminé fumigado, ¿no? Borracho. Entonces, poca fuerza de voluntad y le gustan los placeres sensibles. Ver pornografía, le gusta no sé qué, le gusta, claro, dices, no debería, pornografía, no, yo sé que no es bueno, pero me gusta, me atrae. Bueno, son irreflexivos, flojos, perezosos, cobardes, se lamentan de sus caídas y admiran a los que son virtuosos, los que son buenos, pero les falta energía. Esto no les excusa del pecado, fíjate. Dios sabe que eres frágil, que pecas, pero eres responsable de tus pecados. Entonces, son más culpables que los que pecan por ignorancia porque tienen un mayor conocimiento del pecado. Después vienen los pecados de frialdad e indiferencia. Estos ya son más graves. Sé que no debo hacerlo, o sea, sé que estoy pecando, sé que es malo, sé que no debo hacerlo y lo hago. ¿Que a mí qué me importa? ¿Eh? Dios, no quieren renunciar a sus placeres y no les preocupa su conducta, aunque sea contraria o pueda ofender a Dios. Pecan con frialdad, su corazón ya es duro, corazón de piedra, como dice la Escritura, sin remordimientos de conciencia o acallándola, para que no les moleste cuando van pecando o cuando repiten los pecados. Y así viven una vida de pecado. La conversión de estas personas ya se hace muy difícil. Las otras dos, no digo que sea sencillita, pero se puede dar con cierta facilidad. En cambio aquí ya tiene que venir un milagro importante. La conversión entonces es difícil y viven una continua infidelidad a las inspiraciones de la gracia. Entonces rechazan a Dios. ¿Dios les sigue mandando las gracias para que se conviertan? No, porque mi corazón es duro, entonces no me conmueve. El amor que Dios me tiene no me conmueve y no me mueve a cambiar de vida. Se necesita un verdadero milagro. Pero está un cuarto, todavía peor que este. Los pecados de obstinación y malicia. Ya es refinada malicia y satánica obstinación. El pecado más habitual de estas personas, es la blasfemia. Porque ya tienen un odio contra Dios, no con las personas, contra Dios mismo. Atacan fieramente la religión, combaten a la iglesia, odian a los buenos porque les reclama la conciencia. Forman parte de las sectas anticatólicas, propagan doctrinas malsanas y acallando la conciencia se van hundiendo cada vez más, como estar en unas arenas movedizas. Y claro, tú puedes decir lo que sea, es lento, padre, sí, es lento, pero te vas hundiendo, vas a desaparecer, vas a morir. Y entonces se hunden cada vez más en el pecado. Entre más lo sigan haciendo, más les afecta. La conversión, fíjate lo que dice Rollo Marín, exigiría un milagro mayor que la naturaleza que conocemos. Por ejemplo, resucitar un muerto. O sea, lo que Dios necesita para resucitar un muerto, que es mucha gracia, omnipotencia, yo no lo puedo hacer porque yo no tengo el poder. Entonces, lo que Dios necesita para resucitar una persona no es nada comparado con lo que necesita para convertir un pecador como este. Entonces, está muerto. En el orden sobrenatural, está muerto. Solamente con oración y ayuno y muchas lágrimas, Santa Mónica es un ejemplo, recurriendo a la Virgen María también, dice, solo así puedes resolverlo. Gravedad del pecado mortal. Dios castiga irremediablemente. Él no puede permitir que la gente que ha ofendido a Dios esté en el mismo lugar del que se ha esforzado toda su vida para no ofenderle.
ustedes comprenderán que no sería justo. Y Dios es recto, justo, infinitamente. No falla en sus veredictos. Bueno, siendo infinitamente justo, dice, da a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Ni más ni menos, le da lo que merece. Pero siendo infinitamente misericordioso, dice, castiga a los culpables de lo que se merecen, pero menos de lo que se merece. Aquí está la misericordia. La justicia le da a cada uno lo que se merece. La misericordia nos ama tanto el Señor que Él, por amor, si yo ya fuera a condenarme por mi pecado mortal, Él hace que sufra menos. Voy a poner un ejemplo. Si yo siguiera viviendo, pecaría más, pues entonces, ¿qué hace el Señor? Permite que yo muera para que no sufra más en el infierno. A lo mejor ya no me va a salvar, porque hay personas que ya han dicho que no en vida a Dios, no quieren saber nada de Él, lo persiguen, lo calumnian y es muy grave. Bueno, los ángeles rebeldes se convirtieron en horribles demonios para toda la eternidad. ¿Qué significa esto? Pues que fueron arrojados del paraíso, del cielo, perdón, antes de entrar al cielo, fueron arrojados por San Miguel. También por el pecado, fíjate cómo es seria la justicia de Dios. Arrojó del paraíso terrenal a nuestros primeros padres por causa del pecado. O sea, los ángeles por rebelarse, al infierno. Los primeros padres por rebelarse, mira, todos padecemos la muerte, el sufrimiento, el dolor, etcétera, por causa del pecado original. Ya van entendiendo lo importante que es. Y al haber sido arrojado del paraíso terrenal, pierde la gracia santificante, pierde la justicia divina originaria, y entonces entra la muerte, el pecado, el sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, Cristo sale fiador ante el hombre culpable que soy yo, a través de los tormentos de su pasión. ¿Y qué dijo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira tus hijos, yo estoy muriendo no solo por ti, Padre, estoy muriendo por ellos para salvarlos, porque a ti no te tengo que salvar, tú eres Dios, entonces, y no te equivocas, por lo tanto no vas a cometer ningún pecado. Entonces, yo estoy muriendo por la salvación del género humano, especialmente los niños, y no hay gente que no disfruta, no reconoce todas las gracias que recibimos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Efectos instantáneos del pecado mortal en el alma que lo comete. La pérdida de la gracia santificante, virtudes teologales, infusas, teologales y morales, y los dones del Espíritu Santo. Fuera. Imagínate, ya con eso, la pérdida que puedes tener en la vida. Pérdida de la Santísima Trinidad en el alma. Saber que ya no está en mí, eso debe ser como un desierto horrible. La pérdida de los méritos adquiridos. La feísima mancha en el alma, la esclavitud de Satanás, las malas inclinaciones, los remordimientos de conciencia y el reato de la pena, que significa que la empresa va al infierno. Medios, ahora sí vamos a poner lo positivo. Se dieron cuenta que es incómoda, es, Padre, ya puede dejar de hablar, no, de esto se podía hablar mucho más, pero ahora vamos a hablar un poquito, porque después en otros días vamos a dedicarle más tiempo. ¿Cuáles son los medios para rechazar el pecado mortal? Salvarnos. El pecado mortal es un suicidio del alma, porque pierde la gracia. Por eso hay que implorar en la oración la fortaleza para vivir en gracia y no mucha humildad en esa oración y no estar en las garras del enemigo. Hay que tener un horror al pecado mortal, que Dios, pedirle al Espíritu Santo que me lo dé. Romper definitivamente con él, ya basta, no quiero saber más de mi pecado. Y quedar con una disposición de morir antes de volver a pecar, sabiendo que el alma es muy débil, por eso no puedo arriesgarme. Hay que huir de las ocasiones peligrosas, frecuentar los sacramentos, el examen de conciencia diario. Recuerdo que en el seminario me decían, y esto no me cansaré de repetirlo, dice,
hombre de examen, hombre que no cae. Y efectivamente, cuando uno es fiel al examen de conciencia, ahí sale toda la miseria, y por eso te ayuda los exámenes de conciencia a confesarte. Pero si yo estoy en Dios, no se cae esto. Tierra, devoción a María, estar ocupados, combatir la ociosidad, nada de tener tiempos libres. Puedo descansar y todo eso, pero no significa que no esté haciendo lo correcto. Pedir a Dios la gracia de no ofenderle. Señor, no permitas que yo te vaya a ofender. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía San Juan Bautista. San Juan Bautista, Juan 1:29, he ahí el Cordero, ahí está pasando. Y Santiago y Juan fueron a buscar al Señor. ¿Qué nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción? Pues que la Virgen vivió en una profunda humildad, y esa humildad le hizo tener todas las prerrogativas siguientes. Ella logró, por ser humilde, que los apóstoles, los evangelistas, no hablaran prácticamente de ella. Porque ella es el camino por donde vino Jesucristo por primera vez. Ahora en la segunda lo quiere hacer de modo diferente. Quien halla a María, halla la vida. Qué bonita frase. Quien halla a María, halla la vida. Jesucristo, si no se le busca, no se le va a conocer. ¿Y o sea, si no conozco a Jesús, cómo le voy a buscar? Si no le estoy buscando, ¿cómo le voy a encontrar? Se entiende mejor esta lógica. Y por último, el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso quiere aprovechar para perder las almas y haciéndoles emboscadas. Bien, ante a estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán hasta que llegue el anticristo. Miren la información o sea, esto que se está dando, porque dice el Señor, los fenómenos naturales pasan y son causa de la muerte del hombre. También la criatura que es la tierra gime, no es que piense, pero gime en su naturaleza. Pues, ¿qué hondura? Entonces, pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza cuando tú le hieras el talón. María vino con esa humildad a rescatarnos, a salvarnos, vino a salvarnos del poder del enemigo. Y es María la que nos tiene que introducir a nuestro Señor Jesucristo. Pues que el Señor vaya preparando nuestros corazones y ya listos para seguir este itinerario. El pecado mortal, esto lo predican mucho los sacerdotes cuando dan retiros espirituales. El hombre tiene que ser antipecado, desterrar el pecado en nuestras vidas. Pues mañana nos vemos y hablaremos del pecado venial. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.